Hola amados, ¿cómo están? Dios les bendiga. Nosotros muy felices y muy contentos de estar en un capítulo más de su programa Día a Día junto a mi hermana Marcela Contreras. ¿Cómo has estado, Marce? Bien, ¿y tú, Seba, cómo estás? Todo bien. ¿Cómo estuvo tu 18? Bien, tranquilo, bien celebrado en Nosotros familia. estábamos hablando, vamos a hablar acerca del 18, cómo estuvo el 18. Estuvimos toda la semana juntos. Toda la semana juntos. Y le estoy preguntando cómo estuvo su 18. Hasta en la sopa me sale este hombre. Sí, sí. Bueno, ustedes saben que somos familia, lo pasamos muy bien. Pero ya hay que dar vuelta a la página porque ya pasó el 18. Así que vamos a comenzar saludando, ¿cierto? Así es, Seba. Queremos saludar a todas las congregaciones Rey de Gloria que nos ven acá en Santiago, en Puerto Montt, Paraguay y también a Isla de Pascua, quienes nos ven desde allá, a nuestro amado primo, hermano, ¿cierto? Marcelo con su familia, quienes están siempre ahí atentos a todo lo que estamos haciendo y que han sido muy bendecidos por este programa, Seba. Sí, sí, ellos están de manera fiel, ahí viendo capítulo a capítulo cada uno de los invitados que son parte, ¿cierto?, del programa. Son fieles televidentes. Mencionemos redes sociales. Redes sociales, Rey de Gloria Chile, en Instagram, Facebook y YouTube. Tenemos un podcast que ha sido de mucha bendición, así que puede ir ahí a YouTube y nos puede encontrar podcast Sentados a la Mesa, en donde hablamos de lo que el Señor está hablando a la casa, lo digerimos y en la mesa, ¿cierto?, lo compartimos. Ha sido de mucha bendición. Hemos estado hablando del buen uso de redes sociales, de la ansiedad, la depresión, bueno, muchas cosas, y vienen muchas otras que vienen a ser de mucha bendición para su vida en lo que resta de este año, Seba. Ayer tuvimos reunión con Víctor y estuvimos planificando, así que viene pero power este último trimestre del año. Se viene con todo este último trimestre. Sí. Y el capítulo de hoy es un capítulo especial. Así es, un capítulo, ¿cierto?, muy especial. El capítulo de hoy es el capítulo de Lámparas Encendidas y tenemos una invitada especial. Así es. ¿Cierto? Su nombre es María José Villagra, más conocida como La José Villagra. Vamos a estar compartiendo con ella, va a ser de mucha bendición. Pero antes tenemos un video que queremos que ustedes puedan ver. El día corre sin parar. Las presiones de esta vida nos llenan de ansiedad y la lista de pendientes crece cada mañana. Pero ahí, en medio del ruido externo y en medio del caos interno, resuena un clamor. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de Cristo Jesús, estando ceñidos nuestros lomos y nuestras lámparas encendidas para estar preparados, porque a la hora que no pensamos, el Hijo del Hombre vendrá. Ya está aquí con nosotros la José Villagra. José, bienvenida. Bienvenida. Una bendición tenerte con nosotros en este espacio que hemos llamado Lámpara Encendida. Esto es algo que quema en nuestro corazón junto a Seba hace un tiempo y creemos que es de vital importancia poder bajarlo, digerirlo con la iglesia. Así que por eso es que quisimos tener un espacio dentro de este programa Día a Día para poder hablar de eso, y estamos felices de que tú puedas estar junto a nosotros para poder hablar de este tema tan relevante hoy para la iglesia. Ay, bueno, para mí es una bendición, la verdad, estar acá, compartir con ustedes. Me siento muy honrada de haber sido invitada. Y más encima hablar de un tema que tú no lo sabías, pero es un tema que también arde en nuestro corazón. Con mi esposo, con nuestra congregación, de hace muchos años. Muchos años venimos procesando este mensaje porque hay que masticarlo mucho, para poder incorporarlo y no solamente predicar un mensaje, sino que nosotros ser el mensaje. Eso. Sí, así es. Porque llega un punto donde ya tú no predicas el mensaje, sino que tú eres el mensaje. Así es. Y creo que un poquito eso nos ha pasado hace muchos años con este tema justamente. Qué bien, qué bien. Sí, no, es tremendo porque como tú mencionas no lo sabíamos.
Sí. Ni uno de nosotros dos, pero finalmente nosotros creemos que Dios es el que hace las conexiones cuando están en su corazón, las cosas se dan a su tiempo y sabemos que este es el tiempo del Señor. Amén. Sí, pero primero vamos a partir por conocerte un poquito Eso. más. Sí. Tu nombre, nosotros te conocemos como la José Villagra, pero yo te preguntaba antes de comenzar el programa, ¿cuál es tu nombre completo? Sí, algunos creen que soy Josefina, Josefa, pero no, soy María José Villagra. María José Yo Villagra. soy de los 80 y en los 80 las María estaba muy común. Claro. Cada vez que yo conozco alguna María José es del 80, 81, 2, 3, de la década de los 80. Claro. Pero mi nombre es María José Villagra y todos me dicen la José, La José efectivamente. Villagra. Sí. Oye, Josi, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, sabemos que estás casada, tienes hijos. ¿Cómo ha sido el estar sirviendo de manera activa al Señor? Cuéntanos un poquito de ti. Sí, estoy felizmente casada con mi esposito Gerson, que gracias al Señor hace ya hartos años que podemos servir al Señor juntos a tiempo completo. Ya. Tenemos una hija también, Javiera, y ella también sirve con nosotros a full en dos áreas, por así decirlo. Nosotros trabajamos en Instituto Canción Chile hace ya muchos años. Mi esposo lleva 16 años en el instituto acá en Chile y en mi caso voy para los 11 años ya trabajando en el instituto. Y ahí también nuestra hija trabaja, hace clases. Ya. Nuestra hijita estuvo 3 años entrenándose en un internado ministerial en Argentina. Y luego regresó y nos ayuda también ahí a servir en el instituto. Tiene un llamado con los preadolescentes, entonces está haciendo clases ministeriales a los preadolescentes y también tiene un llamado con las redes sociales, diseña, fotos. Entonces es un súper aporte para nosotros en el instituto, pero también en la iglesia local. El Señor hace 5 meses nos está permitiendo plantar una iglesia. Se llama Mi Habitación Iglesia. Y eso es algo que es un regalo de Dios para nosotros, la temporada en la que estamos ahora viviendo como familia, y ha sido hermoso el proceso. Fue con bastantes lágrimas el proceso, pero se cumple la palabra. Los que siembran llorando van a segar con mucho regocijo, y creo que esa palabra la estamos viviendo de una forma tan plena. Estamos recogiendo con mucho gozo, con personas hermosas que el Señor ha asignado. Y también el proceso de plantar la iglesia en estos 5 meses ha sido muy orgánico, muy natural. Se ha dado de una forma de verdad que yo a veces le digo a mi esposo, amor, ¿me puedes pellizcar? Es verdad que estamos viviendo esto. Y sí, y tengo mucha paz en realidad con el Señor por lo que estamos viviendo. Es hermoso. Sí. Qué bien. Hermoso. Y también servir en familia es aún más bendición. Es un regalo. Tremendo. Si vamos un poquito hacia atrás, ¿cómo fue tu encuentro con el Señor? Wow. ¿En qué edad? ¿Cómo se dio? Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, a los 20 años viví una situación muy dura en mi vida. Yo era católica apostólica romana, real apostólica romana, así católica full, hice bautismo, primera comunión, confirmación, eje, scout, a full. Siempre supe que Jesús era real. Me identificaba con Jesús. Tú sabes que la Iglesia Católica se identifica mucho con Jesús. Y siempre tuve esa claridad que Él existía y que era real, pero a los 20 años viví una situación que me hizo decir, parece que acá no es, sin que nadie me dijera nada. Fue algo súper personal con Dios y dije, no quiero ser más católica. Voy a buscar un lugar donde congregarme, una iglesia donde aprender de Dios, porque como tenía esta convicción que Dios era real, y de los 20 a los 23 estuve en esa búsqueda. Entonces, el que me hablara de Dios, yo lo escuchaba. Testigos de Jehová, mormones, no me importaba. Yo no distinguía porque yo tenía hambre de Dios. A los 23 años, una amiga mía, la Celeste, que éramos amigas de los 9 años, me invita a su iglesia a hacer clases de teatro. Yo estaba estudiando teatro en la universidad. Y me dice, José, esto te va a servir como práctica. Me llevó por ese lado. Porque debo mencionar algo. Cuando entré en esta crisis de no soy más católica y tengo que buscar una iglesia, yo dije, cualquier iglesia, menos evangélica. Menos evangélica. No digan eso en sus casas. No lo digan. Y bueno, ella me dice lo de las clases y dije, ya bueno, en verdad voy a ir a hacer clases de teatro. Y el primer día que yo fui a ese lugar, yo
dije, wow, aquí hay algo distinto. Era una iglesia súper pequeñita. Yo solamente iba a hacer la clase de teatro. Ella les estaba haciendo un devocional a 2 adolescentes cuando yo llego y yo alcanzo a escuchar lo que les está enseñando. El mensaje era muy sencillo. Jesús te ama, Jesús murió por ti, por tus pecados, y Jesús quiere entrar a tu corazón para amarte. Claro. Ese era el mensaje. Pero eso, en ese minuto de mi vida, a los 23 años, me quebró por completo porque era todo lo que yo necesitaba. Y ella viene y les pregunta, ¿cuántos de los que están acá eran 8 adolescentes? No era más que eso, 10. Yeah. Y dice, ¿cuántos de los que están acá aún no han dejado que Jesús entre en su corazón? Y un par de niños levanta la mano y yo veo que ella hace una oración, que oraba y los niños respondían. Ya. Convengamos que cuando no eres evangélico no entiendes recibir al Señor, nada de eso. Para mí era que estaba orando. Y yo lo único que quería era ir corriendo a decirle, yo quiero que Jesús entre en mi corazón. No lo hice por vergüenza, porque era el contexto. Yo no estaba ni siquiera en el devocional, yo estaba esperando que terminaran para hacer la clase. Pero desde que me fui ese día por una semana, hasta la siguiente semana que fui a hacer la clase, todos los días yo decía, yo tengo que hacer esa oración. No sabía lo que era, pero algo dentro mío me decía, tienes que hacer esa oración, tienes que hacer esa oración. Al siguiente sábado llego a hacer el taller 1 hora antes. Y mi amiga me ve y me dice, ¿qué haces acá tan temprano? Yo le digo, mira, Celeste, yo no entiendo mucho esto. Pero yo el sábado pasado cuando llegué, tú estabas hablándole a los chicos, hiciste una oración y yo estuve toda la semana pensando en eso. Y yo quiero hacer esa oración. Y ella me mira así como descolocada. Me dice, ¿tú quieres que yo ore por ti? Y yo le digo, no, porque ellos repetían algo, lo que yo me acordaba. Claro. Y ahí ella se le cae la cara, se le caen unas lágrimas y me dice, ¿tú quieres recibir a Jesús en tu corazón? Y yo le digo, no tengo idea cómo se llama, pero quiero que Él entre en mi vida. Y ella me dice, tú no sabes lo que estás haciendo. Me hace la oración, yo repito. A mí no me pasó nada sobrenatural. No, yo solo lo hice porque yo sentía que debía hacerlo. Si algo me hablaba internamente, con los años yo entendí que era el Espíritu Santo, claramente. Claro. Y claro, ahora pasando los años, yo después pienso y digo, claro, ¿quién anda por la vida diciendo, hazme la oración de fe? Sí. Nadie. Bueno, yo hice eso. Y así conocí al Señor y mi conversión fue como de Saulo a Pablo. Así de radical. Así de radical porque mi vida era muy distinta a lo que hoy día yo vivo. Mi ambiente de teatro, me imagino saben cómo es. Entonces era otra cosa, excesos y muchas cosas que yo siento de verdad que fue sobrenatural. Es como de un día a otro yo dejé todo, incluso la carrera. No era compatible con... Claro. Entonces dejé todo por el Señor, de verdad, literal todo. Amistades, todo, es que todo, de verdad, hábitos, todo. Claro, y ahí uno ve que finalmente cuando... Porque igual es súper poco usual lo que tú dices, no es muy común, pero ahí uno ve que hay 2 cosas. Como un desafío también a los que nos están viendo de tirar la semilla. Tirar la semilla, ser estratégicos con nuestros amigos no cristianos, ser luz, porque la obra la hace el Señor. Así es. Y puede, así, de un día a otro, cambiar nuestra vida como te pasó a ti, José. Así que quienes nos escuchan y son cristianos, no tengamos miedo de extender la palabra, de ser luz donde estamos, porque la obra la hace el Señor. Sí, tremendo, porque como la Marce menciona, siempre uno hace la pregunta de cómo fue tu proceso, porque hay como un proceso, igual, siempre estamos en un proceso. Pero como que de repente uno va de a poco avanzando, ¿cierto? Y dejando. Pero como dice la Marce, es poco usual, pero esos cambios que son como que Dios te gira por completo y cambia la dirección de tu vida. Pero es un testimonio poderosísimo, porque tampoco hubo alguien directamente relacionado, a pesar de que tu amiga fue como la persona que Dios ocupó indirectamente, sino que fue, sin tú saberlo, el Espíritu Santo que estaba ahí ministrándote a través de lo que ella mencionó, y fue algo que clavó en tu corazón, y qué tremendo saberlo, que siguen vigentes esas experiencias. ¿Cómo fue el proceso después de tu conversión, los primeros años? Los primeros años en la fe. Sí, creo que el Señor fue muy bueno también de asignarme personas hermosas. Estuve por 7 años en una congregación, en ese lugar donde yo iba a hacer clase de teatro, yo no me congregué ahí, solo ahí hice esto, pero inmediatamente el Señor me añadió una familia de la fe por 7 años, y en esa familia de la fe, que era una congregación con
con una línea, por así decirlo, bien evangelística. Creo que era lo que yo necesitaba para estos primeros pasos que di en el Señor. Porque la palabra era muy entendible para mí, con un pastor muy, muy lindo que enseñaba mucho de Jesús. Y también con pastores hermosos. Llegó justamente en esa etapa, en esa iglesia, en ese tiempo no era pastora, pero ahora es pastor, el Eric Riveros, no sé si lo ubican. Sí. Y Eric llega de Argentina, había ido a estudiar y llega como líder de jóvenes. Y Dios le habla que me llame a trabajar en su equipo de liderazgo. Entonces, mis primeros años fueron trabajando muy de cerca con él. Su esposa, Jo, éramos amigas, en ese tiempo tampoco estaban juntos. Y trabajamos por muchos años con jóvenes. Siento que ahí Dios me entrenó mucho con el trabajo con jóvenes, que es también una asignación que tenemos con mi esposo, trabajar con mucha gente joven. Y eso fueron 7 años. Y ahí conocí a mi esposo. Ahí nos conocimos, él era músico. Y ahí nos conocimos. Nos miramos 1 año sin hablar. Por 1 año, a mí, yo sentía cosas por él sentía cosas por mí, pero por 1 año solo nos miramos. Yo había llegado muy herida a la iglesia por un tema que tenía que ver con una relación sentimental, entonces yo sabía que iba a ser lento. Sí. Claro. Y 1 año solo nos miramos. Y en ese año él oraba por mí, le contó a su mamá acerca de mí. Y después de 1 año recién hablamos. Y ahí fuimos amigos 5 meses. Estuvimos pololeando casi 2 años y ya nos casamos después y siempre supimos que íbamos a servir al Señor, pero nunca a través del pastorado, al principio del matrimonio. Eso el Señor lo fue hablando desde que nos casamos. El Señor empezó a hablar, a entregarnos palabra con respecto al ministerio. Nosotros decíamos, Señor, enos aquí, lo que tú quieras hacer con nosotros. Y así luego después él entró a canción, después yo entré a canción con él. Y así se ha ido construyendo nuestra vida en el Señor. Hermoso. Nosotros, bueno, después vamos a hablar un poco acerca de su rol, ¿cierto? En canción. ¿Cómo fue una vez que ya se casan, ¿cierto? A la fecha, que hoy día están ya trabajando como matrimonio, abriendo una obra. Igual tiene un proceso eso, ¿cierto? Sí. Como quizás de masticarlo. Sí. No es como llegar y abrir una obra, de repente Sí, no, hay para todo nada. un proceso, ¿cierto? Sí, Que de dulce y a gracia en muchas ocasiones. Tú mencionabas hace un ratito que ha sido hermoso también. Sí. Pero sin duda que también quizás han habido momentos de creer solamente. ¿Cómo lo han vivido ustedes? Han sido hermosos estos 5 meses, así como a full. Exacto. Pero claro, luego de esa iglesia que estuvimos 7 años, Dios nos llevó a otra iglesia que tenía una formación fuerte en la palabra. Nosotros, después que nos casamos, dijimos, wow, queremos más. Y el Señor nos añade pastores y una nueva iglesia en la que tuvimos 12 años. 12 años estuvimos en esa iglesia y con pastores que nos formaron al carácter de Cristo sin duda. Creo que esos 12 años el Señor usó esa casa espiritual, esa casa ministerial y esos pastores que son hermosos hombres de Dios, hermosa mujer de Dios, nos formaron al carácter de Cristo. Y creo que mucha palabra a través de la boca del pastor, nosotros la tomamos como palabra de Dios a nuestra vida. Y en ese proceso, ¿no es cierto?, de ser formados 12 años, trabajamos muy codo a codo con ellos en el ministerio pastoral, literalmente. O sea, gracias al Señor nos instruyeron muy bien con respecto al trabajo en sí mismo. Entonces fue un proceso. No obstante, desde el año 2021 aproximadamente, Dios ya nos empezó a hablar muy claro que Él nos iba a sacar de esa casa a tener una casa que le íbamos a preparar para Él. ¿Y cómo se dio? Porque Dios le habla a mi esposo en el año 2021 y le dice, Gerson se llama mi esposo, le dice, Gerson, ¿me quieres construir una casa en la que yo pueda habitar, en la que yo pueda descansar? Y le cita Isaías 66. Y mi esposo es de los hombres que él no te va a decir, Dios me habló y Dios no le habló. No. Claro. Habla poco, pero contundente. Real. Invítenlo. De verdad. Y cuando él dice que Dios le habla, es que de verdad Dios le habla porque él no te anda diciendo Dios me habla. No. Sí. Él es muy, muy certero y todos los que lo conocen lo saben que es así. Y me dice, José, Dios me habló. Y Dios me habló y me hace esta pregunta, si le queremos construir una casa. Y me cita Isaías 66, versículo 1 y 2. Y el Señor nos habla que en el futuro nos va a sacar de esta casa y nos va
hacer plantar una iglesia, esperemos el tiempo. Y eso, imagínate, fue en el 2021. Nosotros estamos plantando la iglesia recién en este año, en 2024. Claro. Siendo que ya antes Dios ya nos había hablado de eso, pero nunca tan así como cuando Dios te dice, ven, Claro. como te da la palabra. Sí. Y ahí ya la palabra estaba. Y sabíamos que iba a llegar el tiempo y en el proceso Dios nos fue hablando que el proceso iba a ser duro, no iba a ser fácil, que lo previo a plantar la iglesia no iba a ser, iba a ser un parto. Literalmente Dios nos habló de eso, nos habló de que Él sembró una semilla en nosotros y viste la embarazada cuando recién está embarazada, no se nota la guatita. Claro. Y ese proceso en nosotros creemos que Dios plantó esa semilla en el año 2012. Y de ahí esa semilla fue creciendo. Claro. El 2021 ya el embarazo se empezó a notar. 22, 23 ya era evidente. Claro. Y tú sabes que antes que hay un alumbramiento hay dolores de parto. Dolores, sí. Sí. Y Dios nos habló mucho de eso en el proceso, que iba a ser con dolores de parto fuertes, pero que pusiéramos nuestra vista en el gozo puesto por delante, que iba a ser el nacimiento de esta iglesia. Y así tal cual fue, o sea, todo lo que Dios nos fue hablando, incluso de su provisión, Dios nos dijo, no tengan temor, yo voy a proveer. Y nos habló de un tiempo de Selá también. Y esto se lo hablo a la gente que por ahí, que tiene en su corazón, que Dios le ha hablado de plantar una iglesia. No es fácil. Y es lento a veces. Incluso a veces es como nos gusta. A veces a uno nos gustaría que fuese de una forma y es de otra. Es como Dios quiere. Pero creo que lo más importante es asegurarnos y reasegurarnos que Dios nos envió a plantar esa iglesia. Si no, no te muevas. Claro. No te muevas, no te muevas. Y creo que nosotros le pedimos a Dios, confírmanos, reconfírmanos, reconfírmanos de la reconfirmación. De verdad que estuvimos así mucho tiempo y Dios todo lo que nos fue hablando fue pasando, tal cual como Él lo habló, aún con dolor. Pero como sabíamos que había una palabra, y Dios nos dice, cuando salgan de su iglesia, van a estar en un tiempo de Selá. Y yo les voy a indicar cuándo plantar la iglesia. Y nosotros decíamos, Señor, ¿y qué hacemos? Tenemos que trabajar, necesitamos recursos. Y Dios dijo, Selá, confíen en mí. Y fue impresionante. Nosotros tuvimos 5 meses, desde que salimos de la iglesia, 5 meses sin plantar nada. 5 meses en Selá casi. 4 meses. Y en esos 4 meses, Dios envió a nuestro hogar gente literalmente a tocar la puerta y decirle, Dios me habló que tenía que sostenerlos una temporada. Gente que ni siquiera hoy día camina con nosotros en la iglesia. No, gente que Dios usó para asegurarnos, yo estoy en el asunto. Y esos 4 meses fueron unas vacaciones para nosotros, de verdad, que yo a veces le decía a mi esposo, amor, me siento mal de sentirme tan bien. Y era como, ¿en serio? ¿Que Dios está haciendo esto? Proveyendo de una forma tan sobrenatural. O sea, a mí eso me tiraba al suelo a llorar quebrantada. Creo que lo que más hice fue llorar en todo ese tiempo, pero de gozo, de alegría, de ver a Dios obrando. Y ya después de 4 meses, Dios usó un matrimonio que sí están con nosotros actualmente para empujarnos a sembrar la iglesia. Y este matrimonio dijo, nosotros vamos a caminar con ustedes, los vamos a esperar, pero quiero que sepa que vamos a caminar con ustedes. Y para nosotros fue como, ¿qué vamos a hacer? Van a estar sin congregación estos meses. Y ellos nos empujaron y nosotros, ¿qué oímos de Dios? Fue como Dios diciendo, se acabó el tiempo de Selá, ahora es. Y eso ya han pasado 5 meses. 5 meses plantando la iglesia y ha sido hermoso, como les decía, estos 5 meses. Tremendo, porque al final, como bien tú mencionabas, finalmente la palabra es la que te sostiene en ese proceso duro. Porque no es fácil. Bueno, nosotros nuestro papá es pastor. Y quizás de manera indirecta, a pesar de que es directa también, porque cuando uno tiene hijos, también los hijos son parte de. Sí. Y también se va formando en su carácter. Tú mencionabas, ¿cierto? Que tu hija sirve también con ustedes, porque ella también ha visto esa provisión, esa fidelidad de Dios. Y Dios es un Dios de familia. Entonces, nosotros vimos también el proceso cuando mis papás fueron llamados al ministerio, mi papá teniendo un muy buen trabajo. Yo creo que es ese paso de decir sí, a pesar de las adversidades, confiando en que el Dios que dijo sí va a ser quien te va a proveer en el camino. Amén. Quizá de repente uno ya pasa ese puente, ¿cierto? O sea, ese vacío que no hay puente. Y quizá uno dice, ya lo cuentas con gozo, ¿cierto? Pero el creer en ese tiempo, y quizás 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, teniendo responsabilidades que cubrir,
teniendo que alimentarse, que pagar, y creyendo, sosteniéndose en esa palabra, finalmente es lo que te anima y lo que te fortalece y lo que te hace no parar después. Claro. Porque si ya te mantuviste firme, ¿cierto? En ese tiempo, ¿qué te va a parar? Sí. Entonces, qué tremendo cuando hay una palabra. Como tú mencionabas, cuando hay una palabra, es lo que te va a sostener en el momento de la dificultad. Y también sabemos que cuando Dios te habla y te da una tarea que realizar, también Él pone la provisión. Amén. Yo creo que de temporada en temporada, y algo que, bueno, con Seba nosotros somos hermanos en Cristo, de sangre, pero también somos muy amigos, somos muy partners nosotros. Entonces, yo sé que Sebastián va a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir, y creo que de temporada en temporada, cuando nos presentamos, ¿cierto?, frente a desafíos que el Señor nos pone en el camino, o desiertos, temporadas de desierto donde el Señor quiere hablar a nuestro corazón, el Señor nos recuerda, pero yo estuve esa temporada pasada, Sí. ¿qué te detiene de seguir creyendo en mí? Entonces yo creo que ver eso en nuestra vida, en la vida ministerial, es algo que nos va impulsando y nos va, yo lo veo así, es como que el Señor nos va añadiendo, ¿cierto?, historia con Él para seguir creyendo en lo que viene más adelante. Que siempre van a ser nuevos desafíos, con Dios es así, ¿cierto? Siempre es de un no parar, porque finalmente estamos llamados a ser a la imagen de Cristo y eso es un constante en nuestra vida. Entonces, qué tremendo poder escuchar el testimonio que tú nos cuentas, José, porque vemos que todo lo que creemos nosotros, que también predicamos, ¿cierto?, en la casa, que cuando hay una palabra del Señor hay provisión, es real, y qué bonito poder escucharlo de gente que tal vez no es tan cercana al ministerio, que con José no nos conocemos de antes, nos conocemos acá, ¿cierto? Sí. En este espacio, así que qué tremendo. También nos anima fe escuchar testimonios de otros. Hermoso. Tremendo. Sí. Sí. Bueno, hay un tema que nosotros, como te mencionaba la Marce, que arde fuerte en nuestros corazones, y que fue como más fuerte el sentir en nuestros corazones en la pandemia. Parece que la pandemia también fue ese tiempo, ¿cierto? Sí. Y se suma porque la pandemia como que fue un agravante a la situación que ya todos vivíamos. O sea, en la pandemia, por ejemplo, de manera personal, también viví un proceso muy, muy, muy fuerte con el Señor. Creo que era cristiano, fue distinto a lo que te pasó a ti. Como que el Señor, ¿cierto?, a ti te cambió el camino rotundamente, pero a mí fue un proceso. Yo vengo de padres cristianos, pero no de cuna cristiana, como en la adolescencia. Y viendo que el Señor era un Dios real, viendo en ese proceso que yo te digo, que son cosas que quizás cuando no se viven parecen ilógicas, pero que no hay gas y se ora por el gas y Dios provee de gas. Son testimonios así, como tú mencionabas, que viene gente y dice, yo tuve el sentir. De hecho, los 18 son tiempos especiales, porque yo me acuerdo que mi papá, como te digo, teniendo muy, muy buen trabajo, diciendo que sí al ministerio, y sin tener una espalda de algún ministerio que apoyara, sino que creyendo a la palabra de que había que levantar iglesia. Mi papá, entre ellos, me acuerdo que hablaban acerca de querer hacer empanadas y venían hermanos que no tenían idea, que no conocían el proceso, con empanadas, mi abuela con humitas. Y finalmente uno dice, no, es que ella quiso hacerlo, pero esa es la provisión de Dios. Esa es Dios diciendo, yo estoy con ustedes. Entonces, son ese tipo de cosas que a uno le animan a seguir creyendo. Y la pandemia, en tu caso, yo imagino que fue también si ya dijiste que sí, la pandemia vino a ser un agravante, porque tampoco había mucha posibilidad de hacer cosas. Entonces, qué tremendo saber que creyeron y que hoy día se está viendo el fruto y el goce de ese proceso. Pero en ese tiempo también fue como más fuerte nuestro sentir acerca de lo que es cultivar aceite, por todo lo que se vivió en pandemia. Fue como un tiempo donde para nosotros es como decir, prepárense porque esto y más, ¿cierto? Es a lo que hay que estar preparados. Es como decir, tenemos que ser quienes debemos ser en este tipo de tiempos, ¿cierto? Tenemos que estar parados como una iglesia real, fuerte en la fe, en escenarios así. Entonces fue como un golpe de realidad a la iglesia y también a nosotros personalmente. Y empezó a surgir fuerte en nuestros corazones el deseo de intensificar el estudio,
y el conocimiento acerca del cultivar aceite, ¿cierto? Sí. De hecho, mucha gente dice como que en pandemia se enfrió. Y yo siempre digo que en pandemia, a mí en lo personal, fue el proceso de mayor madurez que yo tuve. Una cosa muy loca, que de hecho yo miro atrás y digo, ¿en qué minuto? Pero también tiene que ver con esto sí que uno le dice al Señor en ciertos tiempos, en ciertas temporadas. Y como dice Seba, nosotros comenzó a crecer este fuego por comernos la palabra. Yo no soy una persona que lee mucho, pero yo en esa temporada me leí la palabra como nunca. Y comenzó este fuego en el corazón de mantener aceite en las lámparas y de poder traspasar esa necesidad a quienes no estaban respondiendo a este llamado en el Espíritu que el Señor comenzó a realizar en la pandemia. Y así surge este fuego. Y bueno, después teniendo este espacio, lo conversamos y dijimos, lámpara encendida, tiene que ser el mensaje. Y es de eso que queremos hablar. Pero antes tenemos que ir a un corte musical, así que no se despegue de las pantallas y ya volvemos para hablar de esto. Porque de tal manera me amaste a mí, que diste a tu Hijo por amor. Tú me compraste a precio de sangre, todas mis culpas y maldades tú borraste. Señor, tu amor es grande. Es su amor que me cautivó, tu mano, Señor, siempre me guías, tu fuerza me das, no me soltarás, yo sé que en ti puedo confiar, y en la oscuridad no me dejarás, tu luz por siempre permanece, tú nunca me fallas, tú siempre estarás a mi lado, Señor. Porque de tal manera me amaste a mí, que diste a tu Hijo por amor. Tú me compraste a precio de sangre, todas mis culpas y maldades tú borraste. Señor, tu amor es grande. Su amor
Radio TV. Música, recuerdos y una grata compañía. Viernes, 22 horas. Somos el 15.1. Visita nuestra página web www.15uno.cl. Somos el 15.1. Estamos de vuelta, escuchábamos Alejandro Music con la canción Tu Amor. Ya estamos de vuelta. Estamos de regreso y antes de irnos estábamos mencionándoles respecto de esto que quema nuestro corazón, que es este tema de las lámparas encendidas, pero que finalmente engloba muchas cosas que nos menciona la palabra y queremos compartir contigo, José, aparte de conocerte, ¿cierto? Tu mirada respecto de esto, lo que el Señor también les ha hablado a ustedes como matrimonio, respecto de este cultivar aceite y lo que significa, porque a veces, tú bien decías delante, ¿cierto? Como que el lenguaje cristiano no todos lo entienden y cuando empezamos a hablar de estas cosas tal vez un poco más profundas, igual hay cristianos que también quedan colgados. Entonces, en palabras simples para ti y para lo que el Señor les ha hablado como matrimonio, ¿qué es cultivar aceite? Sí. Quiero hacer un poquito el contexto de lo que, antes de irnos al corte, nosotros también estamos de acuerdo que la pandemia, al menos nosotros la vivimos de una forma muy profunda con el Señor, de mucha búsqueda, y creemos que fue Dios mostrándonos lo por venir. Sí. El que no se dio cuenta, y creo yo que solo era una pandemia inventada por hombre y que independiente quién la haya provocado, porque finalmente Dios del sí o el no. Se hizo pasó porque Dios lo quiso así. Y tenemos que ver qué Dios nos quiso hablar en eso. Entonces, en nuestro caso matrimonial, ¿qué nos pasó? 2020, marzo del 2020, nosotros viajamos a Buenos Aires a dejar a nuestra hija un internado ministerial que se iba por 3 años. Volvemos de Chile, o sea, volvemos desde Argentina a Chile y cierra la frontera. Nosotros teníamos certeza que nuestra hija tenía que estar allá. La gente nos decía, oye, pero vayan a buscarla, la pandemia. Y nosotros no, tenemos una palabra de Dios, ella tiene que estar allá. Y estuvo allá 3 años, porque sabíamos que tenía que estar allá. No nos dio miedo, hoy si se contagia, si muere. Delante del Señor les digo, amados, jamás nos pasó eso por el corazón ni la mente. Era como una certeza tan clara que Dios la había llevado para allá, porque Dios nos había hablado a mi esposo, a ella y a mí, a los 3 nos había confirmado que ella tenía que estar allá. Entonces, ¿qué nos pasó con mi esposo? Quedamos solitos en la casa, viene pandemia, encerrados, y nosotros veníamos de un ritmo de iglesia y de instituto canción sin parar, de lunes a lunes, sin día libre, de lunes a lunes. Y en el caso de mi esposo, en el año 2010, Dios lo mete a una conversación que tiene que ver con su regreso, con el regreso de Jesús. Año 2010, o sea, hace 14 años atrás. Año en que nadie hablaba, acá por lo menos en Chile, no era como tan, no habían canciones Maranata, ni el Señor Jesús, nada de eso. No se predicaba tanto, eran predicadores más antiguos. Y él se metió en esta conversación con Dios, que yo al principio no la entendía tampoco. Le decía, amor, estudia otras cosas, si hay más cosas que estudiar. ¿Por qué solo de la venida del Señor? Y debo reconocer, y lo digo públicamente, yo tuve algunos encuentros con él de decirle, estudia del matrimonio, estudia de la crianza de los hijos, estudia... Porque yo no podía entender que él estuviera tan metido en la venida del Señor en años donde quizás no se hablaba tanto. 2010 pasa eso, 2015 Dios me suma a esa conversación a mí. 5 años después, Dios me empieza a meter en esa conversación y empezamos a buscar a Dios juntos en este mismo tema. Y empezamos a conectar con ministerios que en ese entonces no eran tan conocidos, que hoy día ya son muy relevantes en este tema, pero conectamos en el espíritu, empezamos a viajar a congresos con mucha hambre de la venida del Señor, entendiendo que por algo Dios nos estaba hablando de eso. Y llega la pandemia 2020, mi esposo ya lleva 10 años escudriñando la venida del Señor, yo 5, y llega la pandemia, y lo primero que dijimos con él,
Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? Queremos discernir el tiempo. La palabra dice que la tribu de Isaacar eran entendidos en los tiempos, sabían lo que tenían que hacer y a sus dichos le seguían sus hermanos. Tres cosas. O sea, el entender los tiempos me da sabiduría para hacer. Y eso provoca que la gente venga, tal cual. Dijimos, Señor, queremos entender en qué tiempo estamos. Y Dios nos dice, Mateo 25. Ahí están parados. Están parados en esa profecía bíblica, Mateo 25. Y nos metimos de lleno a Mateo 25, a escudriñar, a profundizar. Y nosotros en esa temporada, en nuestra iglesia anterior, teníamos un programa de radio de lunes a viernes por la mañana, de 7 a 8 de la mañana, y nuestro pastor nos daba 2 días de radio a nosotros. Entonces, 2 días a full estudiando Apocalipsis versículo por versículo, la parábola o sea, nos metimos pero profundo porque sentíamos mucha tristeza porque ahí pasa lo que hablamos delante antes de partir el programa. Creo que la pandemia sacó a la luz 2 tipos de iglesia. Se manifestó muy claramente estas 2 tendencias de las que habla el Nuevo Testamento. Las vírgenes prudentes y las insensatas. El siervo fiel, el siervo infiel. Exacto. Los del día, los de la noche. El trigo, la cizaña. Se empezó a manifestar porque uno, ¿cómo lo ve? De la abundancia del corazón habla la boca. Y tenemos que ver lo que se predica, nomás lo que la gente habla, lo que la gente cree. Y eso manifiesta finalmente su fruto. Y dijimos, wow, Señor. Y empezamos a recibir una carga muy grande. Lo que habla Daniel 12, versículo 3, dice que va a haber un remanente en los últimos tiempos que va a resplandecer como la luz del firmamento. Y dice, y va a enseñar la justicia por eterna perpetuidad. Y nosotros creemos que Dios empezó a reclutar hace algunos años ya una generación que no tiene que ver con edades. ¿Ya? Y quiero aclarar esto porque a veces creemos que edad de 20 a 30, los jóvenes. No es así. Porque de hecho la profecía de Joel, que luego la reafirma Pedro, una generación no tiene que ver con edad. No. Aquí, manera de pensar. Niños profetizando, o sea, jóvenes viendo visiones, ancianos soñando sueños. O sea, vemos que la edad no es lo relevante. Exactamente. Y nosotros dijimos, Señor, tú estás llamándonos. Y ahí entendimos por qué mi esposo en el 2010 empieza a escudriñar la venida del Señor. En mi caso, el 2015. Dijimos, el Señor nos estaba reclutando para hacer esos entendidos de Daniel, así como está reclutando a muchos en el mundo que están obedeciendo el llamado. ¿Por qué razón? Nos prepara antes de tiempo para poder enseñar a aquellos que quizás no se van a preparar para los tiempos que han de venir. Y te lo digo con un quebrantamiento de corazón, como también te decía antes de partir del programa, porque no se trata de decir, nosotros tenemos la última revelación, nosotros tenemos la palabra de este momento. No, que esté libre de nosotros creer eso, porque Proverbios dice, antes de la caída, la altivez de espíritu. Cualquiera que tenga altivez en su corazón, orgullo, seguro cae en algún minuto. Yo no quiero caer, yo no quiero que mi esposo caiga, ni que mi familia, ni nuestra iglesia caiga. O sea, por eso es como, Señor, nos estás dando esto y mientras más nos da, más quebranta me tienes en el suelo. Más derramada, más humillada, más reconociendo, más queriendo conocer el Cristo que portan otros. Comiendo lo que le estás hablando a otros. Quiero discernir, mirar de verdad con honra lo que Dios le está dando a otros. Y en la pandemia nos fuimos de lleno a eso. ¿Y qué nos pasa? 2022, Dios nos permitirá Israel por primera vez. Y estando en Israel, yo les comentaba que allá uno ya no es que lees la palabra, sino que miras la palabra, pisas la palabra. Y Dios me permitió conectar con algo muy puntual que fue una prensa de aceite. Pude verla, pude tocarla, pude conocer de los procesos del aceite en la prensa. Y empecé a ver la escritura y dije, Señor, o sea, real que se está cumpliendo todo. Y quiero mencionar algo que delante lo estaba leyendo y se los quiero decir como para... Porque a veces la gente dice, oye, pero ubícate en el tiempo, si falta todo. ¿Cuántas generaciones han dicho que Cristo viene y todavía no viene? Real. O sea, de hecho, te quiero leer algo de alguien que pensó que Cristo iba a volver en su temporada. Pablo, 2 Tesalonicenses capítulo 4, hablando Pablo de las cosas de la venida del Señor, dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de una trompeta de Dios. Y dice, primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Estoy leyendo versión NTV.
Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre esta tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Imagínate, Pablo, 2000 años atrás, se reconoce como la generación que va a ver a Jesús volver. O sea, que yo hoy día no crea que soy esa generación, no sé qué Biblia estamos leyendo. Sí. Claro. ¿Se entiende? Sí. O sea, es como, leamos la Biblia para que sepamos que somos esa generación. De hecho, la iglesia primera tuvo tanta eficacia en su llamado por esto. Por eso. Exactamente. Sí, porque estaban ardiendo. Jesús Exacto. viene. Tenemos que hacer la voluntad de Dios ahora, no mañana. Claro. O sea, la expectativa de que Jesús regresa genera que mi hoy sea transformado. Sí. No es que yo tengo todo Exacto. puesto en lo venidero. Lo venidero me hace que mi hoy se transforme y que Claro. hoy yo quiera ser transformada a la imagen de Cristo, que hoy trabaje en las áreas débiles de mi vida, que hoy quiera hacer la voluntad, no mañana. Sí. Entonces, en este segundo viaje a Israel, fuimos en 2022 y luego el 2023 vamos nuevamente y de nuevo Dios me muestra una prensa de aceite. Vamos a un sector donde habían prensas, pude tocarla y uno conoce cuando Dios te quiere hablar. Y yo dije, Señor, me quiere hablar, me quiere hablar. Y les quiero compartir esto cortito. Sé que me encantaría hablar mucho de esto porque es mucho lo por decir. La prensa de aceite tiene 3 procesos, ¿no es cierto? Tiene cuando el olivo se saca del árbol de olivo y se pone en esta piedra grande y se tiran los olivos y se machaca antes de tirar a la prensa, porque primero se machaca y luego se tira a la prensa. Ese olivo, cuando pasa a la prensa y se empieza con una piedra a machacar, o sea, se le ejerce fuerza con la piedra, ese primer aceite que sale bíblicamente y culturalmente, según la tradición, ese primer aceite, todos los que trabajaban el aceite tenían que entregarlo al sacerdote. Se entregaba en el templo. Era para 100% esa primicia de aceite, era para que se usara en el tabernáculo de Moisés, desde el tabernáculo de Moisés hacia adelante, que es cuando Dios le da a Moisés todo el ritual santo que había en esa etapa. Pero desde ahí en más, todo el tiempo el pueblo de Israel, el primer aceite que daba la prensa, por orden de Dios, lo tenía que dar. Lo tenía que dar, y eso lo habla el libro de Éxodo, Levítico, está lleno de este primer aceite que daba la prensa y se llevaba al Señor. El segundo aceite, o sea, la segunda piedra, ¿qué es lo que provocaba? Que saliera un aceite que era comestible, porque aún estaba limpiecito, ¿no es cierto? Y se podía comer, era para uso comestible, allá solo usaban, para todos usaba aceite. Y luego, el tercer aceite ya, con esa tercera piedra que se machaca, era un aceite que salía muy sucio, porque ya estamos, o sea, era el olivo así ya, pero... Y ese tercer aceite, de acuerdo a la Escritura, esto aparece en Éxodo y en Levítico, dice que le manda a Dios y le dice a Moisés, tráigame el aceite de las olivas machacadas para hacer arder continuamente las lámparas. Y uno dice, wow, o sea, el tercer aceite... No es para el sacerdocio específicamente, digamos, de todo lo, porque había que ungir con ese aceite, no. Este es otro aceite que también se usaba para iluminar todo, pero también se iluminaba acá. Pero ese aceite ya está cochinito, o sea, es un aceite que ya... Entonces, cuando yo me entero de esto que pasaba en lo natural, empiezo a cuadrar todo. Y digo, Jesús, en el Getsemaní, que significa prensa de aceite, nosotros estuvimos en lo que habría sido ese lugar, no el lugar exacto porque es muy grande, pero estuvimos ahí en el Getsemaní, está lleno de olivos y en la época de Jesús lleno de prensas de aceite. Y uno dice, ¿por qué Jesús escogía ese lugar para ir a orar constantemente? Porque no fue solamente la noche que lo arrestaron. Él tenía un hábito de ir a este lugar de prensa. O sea, Dios es intencional en lo que nos enseña. Pero en la noche misma cuando lo apresan, dice que Él se llevó a sus amigos a orar. Y eso es lo primero que yo entiendo. Que hay procesos en la prensa que necesitamos gente que nos ayude, que nos levante las manos. Y dice que oró la primera vez, oró una segunda vez y oró una tercera vez. O sea, Dios no estaba diciendo la prensa, estoy dando todos los aceites que mi Padre quiere recibir de un hijo de Dios. Eso es lo primero. O sea, Dios espera algo de nosotros. Sí, yo sé que la salvación es por gracia, no hay mérito en nosotros, pero yo aquí estoy hablando de una iglesia madura. No una iglesia solo que salva,
una iglesia madura, que tiene algo para entregar. Y eso es proceso. Prensa de aceite es igual a proceso, es dejarte procesar, dejarte moler. Entonces el Señor me hacía entender que Jesús nos quería enseñar en ese Getsemaní, que estuvo en la prensa de principio a fin dando los 3 aceites. Porque pudiese ser que hay gente que da fruto. Fíjate que el olivo, antes de ser aceite, es un fruto. Claro. Y por sus frutos vamos a ser conocidos. Hay gente que se conforma con dar fruto. Y esa es una temporada. Claro. Y es una etapa. Y hay gente que va a entrar al reino, así, con fruto. Claro. Pero hay otros que dicen, hay más, hay más. Me meto a la prensa. Y dan aceite. Proceso, llámese situación familiar, un trabajo, cosas que Dios nos está pidiendo soltar, dejar, creerle. Adicciones, no sé, tantas cosas que son un proceso en sí mismo. Conozco gente que lleva años esperando a su idóneo. Y eso también es un proceso. Saber esperar. Entonces el Señor me decía, José, cuando tú no solamente te conformas con dar frutos, sino que decides entrar a la prensa para dar aceite, ese primer aceite, o sea, mantenerte en el proceso, ese primer aceite que tú das es en honra solo a mí, es en ofrenda a mí. No hay ninguno involucrado, o sea, no hay ningún beneficiado más que yo. Me lo traes a mí, es para mí, así como en lo natural lo llevaban el sacerdote. Pero hay personas que deciden seguir. Y ese seguir implica un segundo aceite. Y ese segundo aceite es comestible, o sea, es para dar de comer a otros. Cuando tú ves un ministro de Dios que es tremendamente usado y que tú sabes que no es solo el don, porque hay ministros que tienen un don precioso, adoración, palabra, y que nos libre el Señor de solo trabajar en el don, ¿no es cierto? Pero cuando tú sabes que esa persona está entregando algo más que una enseñanza, te está impartiendo vida porque lo ha vivido, porque de verdad lo que te predica, como dice Lucas, como dice Hechos, Jesús, estas son las cosas que empezó a hacer y a enseñar. O sea, una vida coherente entre lo que te predico y lo que de verdad estoy viviendo. Cuando pasa eso, ese aceite es comestible, le da de comer a otros. Y puedes ir a compartir la palabra, puedes ministrar a otros, puedes dar consejería, puedes predicar la palabra, puedes cantar canciones, porque tu proceso te dio un aceite que no solo es para ti y para el Señor, ahora ya pasa a otro nivel. Le puedes dar de comer a otro, a una iglesia local, a miles, a multitudes, quién sabe cuánto es el depósito que uno pueda lograr llegar a tener y que Dios te permite para dar de comer a otro. Y aquí llegamos al tercer aceite, que esto fue lo que me marcó más y entendí por qué mi vida ha tenido tantos procesos duros en los que aún con dolor, aún con desobediencia a veces de mi parte, aún con incredulidad, aún con renegar a veces así como, no quiero, media rebelde, aún así he decidido permanecer. Y entendí por qué. Y el tercer aceite es para el alumbrado de las lámparas. Y cuando uno lee la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, dice que estas vírgenes, cuando escuchan este clamor de ahí viene el esposo, se paran con sus lámparas, ¿no es cierto? Las insensatas toman su lámpara, que tenía aceite, o sea, no es que no haya tenido, tenía aceite, pero dice que las prudentes toman aceite extra en sus vasijas, porque prevén algo, ¿no es cierto? Y en la cultura judía, estas damas de honor eran las que alumbraban el camino, ¿no es cierto?, para cuando viniera el esposo, supiera el camino donde estaba su esposa. Y convengamos que ese era un proceso largo, porque en la cultura judía, desde que el varón paga la dote de la mujer hasta que contraen la boda en sí misma, lo que habla Apocalipsis 19:7, que va a haber una boda, que aún no sucede en nuestro caso, pero la dote ya se pagó en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Jesús muere y dice, quiero una esposa. Y sé que la esposa me vale, porque como en lo natural, la esposa costaba tierras, ganado, dinero. Entonces Jesús dice, yo sé que para tener una esposa, como en mi cultura se paga una dote, yo la voy a pagar. Papá, ¿cuál es la dote? Tu vida, hijo. Hay algo que me conmueve mucho del Getsemaní, que habla de una copa, cuando Jesús está ahí. Y en la cultura judía, en esta primera etapa de la boda, el pacto se sellaba con una copa. Todos tenían que tomar de la copa, partiendo por el padre del novio, en la cultura judía. Una copa con vino, sellaban el pacto, tomaba el papá, tomaba el hijo, tomaba el suegro, la hija, y la esposa era la última en tomar. Primero el papá del novio y la esposa la última, y cuando ya todos tomaban, se quiebra esta copa, está sellado. Y desde ahí en más, ¿qué hace la mujer? Se prepara hasta la boda.
Y esa preparación es de 6 meses a 1 año. Entonces, esta mujer que se iba a casar en Mateo 25, debe haber estado 1 año preparándose para ese día, ¿no es cierto? Donde ya ese esposo había pagado la dote. Y me gusta mucho esto del Getsemaní, porque sale una copa y Jesús dice, papá, que pase de mí esta copa. O sea, es como, sé que yo quiero una esposa, pero me está costando lo que vale, me cuesta. O sea, no está siendo fácil, estoy angustiado hasta lo sumo. Y amo ese texto porque valida sus emociones, Jesús. Pero se mantiene en el proceso. Y dice, bueno, ok, que no se haga mi voluntad sino la tuya, y se la toma. Pero antes de que Jesús tome esa copa, el Padre la tomó antes que Él. ¿Y sabes cuándo la tomó? Cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Lo que está pasando en ese momento es el Padre con la copa, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y se está tomando la copa. Fue el primero en tomarla cuando envió a su Hijo. Luego la toma Jesús en el Getsemaní. Y ahora la iglesia tiene que tomarla también. Eso es proceso. Y Mateo 25 dice que estas vírgenes van con estas lámparas encendidas. Y ahí yo entendía que ese aceite extra que ellas llevaban, ese aceite extra en sus vasijas, es este tercer aceite de la prensa, que es para aquellos que tienen un llamado a ser los amigos del novio. Los amigos del novio, del que habla la palabra que habla Juan el Bautista. Amigos del novio, que se gozan con el amado, que conectan a la esposa con su amado. Amigos fieles, que no se quieren quedar con la esposa, porque eso pasa mucho hoy en día. Quedémonos con la esposa, nos pertenece. No sé si me ven alguna huella de clavo, no tengo. Solo las tiene uno, nuestro amado Jesús. Yo quiero ser una amiga fiel del esposo. La iglesia no me pertenece, yo no soy dueña de la gente, y lo entendí tanto con ese tercer aceite. Porque pasa en la iglesia, cuando tú partes plantando una iglesia, es lógico que gente de otras congregaciones se viene contigo. Y con mi esposo tenemos tan claro, somos amigos del novio. Si alguien viene, no es nuestro, puede venir y después irse, y ya estamos preparados para eso, porque la novia no es nuestra. Fuimos llamados a prepararla solamente, a ser amigos fieles del novio. Y ese tercer aceite, o sea, mantenerse en ese proceso, es ese llamado a aquellos que van a tener lámparas encendidas para preparar el camino para el regreso de Jesús. Los Juan el Bautista de esta temporada. Bien. Qué hermoso todo lo que nos dice José. Yo creo que en algunos minutos se podía sentir al Señor hablando. Y yo creo que el Señor, y yo estoy segura que Seba está de acuerdo conmigo, está despertando este hambre, pero también este llamado de esos amigos en esta temporada. Y yo creo que el mayor desafío es mantenernos humildes a los pies de Jesús, ¿cierto? Así como María, no envueltos en el torbellino del hacer por Jesús, sino a sus pies, porque es la fuente de todo, y el mayor aceite, el mayor ejemplo de cultivar aceite, Él lo pagó, y tenemos hermano mayor, tenemos ejemplo, y yo creo que es poderoso todo lo que el Señor está haciendo en esta temporada en la iglesia, en las naciones, pero también en nuestra nación. Así que estamos muy bendecidos, ¿cierto?, con todo lo que tú pudiste compartirnos, pudiste compartirle a la audiencia. Amerita otro segundo capítulo, porque falta mucho por lo que hablar. Sí, pero invitamos a los que nos están escuchando a que respondan a lo que el Señor está hablando a su iglesia el día de hoy, a su cuerpo, y estemos dispuestos a ser prensados. Yo creo que eso es algo que quema nuestro corazón, dispuesto a ser procesado y dispuesto a darle la gloria al que es digno de gloria. Así es. Así es. Quedó mucho por poder compartir. Nos avisas que quedan 30 segundos, así que nos vamos a despedir dándote las gracias por poder decir sí a la invitación, por poder compartir lo que nos acabas de compartir, que ha sido de mucha bendición. Y sabemos que para los que están viendo el programa también ha sido de mucha bendición. Así que no se despegue de las pantallas del 15.1 y sea procesado. Diga sí al llamado de ser procesado y ser amigo del novio. Así que nos despedimos, Dios les bendiga, que tengan un feliz fin de semana. Bendiciones. Chao, chao.